Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Entregaremos aventureros y piratas con el pretexto de crear empleos a costa de perder nuestra madre patria, nuestra dignidad como nación. Con las sedes intentan vender en feudos nuestro territorio. ¡Vamos a derogar la ley de las sedes! Porque nuestra soberanía ni se compra ni se vende. Entrego al Congreso Nacional el proyecto de decreto que deroga la ley de las sedes. Y empezamos este capítulo de Al Carajo con la voz de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que es protagonista de una de las noticias que nos ocupan en esta oportunidad, en esta recorrida por América Latina y el Caribe que hacemos cada semana desde hace 13 temporadas ininterrumpidas, sonando en red en 50 radios de distintas locaciones de América Latina, radios comunitarias, radios populares, radios campesinas, radios universitarias y radios públicas esparcidas en la República Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay y sonando también vía plataformas de internet y aplicaciones en todos los rincones del continente y del mundo. Honduras y Xiomara Castro son noticia por el cumplimiento de esa promesa de campaña que allí escuchábamos y que se hizo realidad en solo 88 días para revertir una de las políticas extranjerizantes y neoliberales heredadas del expresidente Juan Orlando Hernández, que hoy se encuentra en un proceso de juicio por narcotráfico frente a tribunales norteamericanos y al cual derrotaron Xiomara Castro y el Partido Libre, Libertad y Refundación, la fuerza política de Manuel Zelaya, para poner a esta presidenta en este momento histórico, con el cual titulamos esta emisión número 9 del 2022, temporada número 13 de Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y musicales y Juan Francisco Martínez Pería en la historia. Te convocamos a acompañarnos en este viaje país por país y región por región, con la política, con la información, con la cultura, con las comidas, con las canciones de los pueblos del continente. Tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram para la comunicación, para el ida y vuelta, además del aire de las radios que nos transmiten durante la semana y el fin de semana, cada una en el día y horario correspondiente a cada grilla de programación. Estamos de manera temporal en nuestro canal de YouTube con el nombre del programa, Al Carajo, donde acá me cuenta Mavi, que se encarga de su gestión, que estrenamos todos los jueves.
y de todas maneras allí quedan cada uno de los capítulos de esta temporada y de las temporadas anteriores disponibles. También tenemos un espacio en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2022, con todo el material disponible, más Radio Cut, radiocut.fm y un montón de plataformas y de sitios donde, si nos buscan, nos van a poder encontrar. Nos vamos ya a los primeros titulares, la información y su desarrollo directamente desde los territorios. Como siempre en esta emisión compartiremos contactos con los corresponsales de las radios populares en todo el continente, con la noticia en propia voz y en su acento original, y desde acá le aportamos la mirada y el análisis y el acompañamiento y el esfuerzo a la difusión de una agenda continental contrahegemónica. Vamos entonces, estas son las primeras noticias de este capítulo 9, temporada 13, año 2022 de Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Honduras, reiteramos, Xiomara Castro derogó la ley de concesiones mineras, la ley de la sede, heredada del gobierno anterior. La presidenta del país centroamericano dejó sin efecto la normativa que había sido aprobada durante la gestión del mandatario neoliberal Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. SEDE son las siglas de zonas de empleo y desarrollo económico en las cuales el Estado permitía la exploración y explotación de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales. Xiomara Castro se había comprometido a su derogación en su campaña electoral, denunciando que esto ponía en riesgo la conservación de la reserva de Guaruta, las aguas del río Plátano, el Petuca y la zona de Entre Ríos. Además, la presidenta celebró que con la votación del Congreso, para ponerle fin a la ley, Honduras recupera la soberanía sobre sus territorios. Como complemento de esta decisión y como garantía de aplicación, el gobierno anunció que se dispondrán de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para el cuidado de las áreas de reserva natural codiciadas por las empresas. Al Carajo. En Perú, Pedro Castillo envió al Congreso el proyecto para la creación de una asamblea constituyente. La presentación solicita a la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, que convoque a debate y a votación la propuesta para iniciar el proceso de elaboración de una nueva constitución. A su vez, pide que ésta sea consultada a la ciudadanía en un referéndum a realizarse en simultáneo con las próximas elecciones regionales y municipales de este año. La fecha de esos comicios, que incluirían el plebiscito, está fijada para el próximo 2 de octubre. De instalarse la consulta, la población debería contestar por sí o por no a la pregunta: ¿aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Para aprobar la convocatoria e iniciar el proceso, el presidente Castillo necesitará mayoría simple en el Parlamento, con el voto aprobatorio de 66 congresistas sobre 130 que tiene la legislatura unicameral de Perú. Al Carajo. En México, protestas por desapariciones y feminicidios en 9 estados del país. Mujeres e integrantes de colectivos feministas se movilizaron para exigir a las autoridades regionales y nacionales poner un alto a la problemática. La consigna principal fue el pedido de justicia por Devani Escobar, estudiante de Derecho de 18 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la cisterna de un motel en Nuevo León, luego de llevar 13 días desaparecida. Las organizaciones acusan a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de género de no dar respuestas ni tener resultados, y a la Fiscalía de Nuevo León, puntualmente, de ser cómplice en el feminicidio de la joven. Además, denunciaron casos que involucran agentes de la policía vial, sobre quienes pesan acusaciones de detener autos conducidos por mujeres solas, sometiéndolas a hostigamiento, abuso y hasta violación sexual en plena ruta. Las marchas, de carácter multitudinario, se extendieron en los estados de Chihuahua, Baja California, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo y el Estado de México. Al Carajo. En República Dominicana, paro y protestas contra el gobierno de Luis Abinader.
pobladores de la región norte del país caribeño se movilizaron para exigir medidas para controlar los precios de los combustibles y la canasta básica familiar, producidos, según el gobierno, por la crisis internacional causada por la guerra en Ucrania. La convocatoria reclamó además el aumento del salario mínimo y la eliminación del sistema de pensiones y de seguridad social. El paro afectó a las provincias del Cibao, la región económicamente y culturalmente más importante de la República Dominicana. La coalición de organizaciones sociales y populares local informó de un alto acatamiento que paralizó casi totalmente las actividades comerciales y productivas y además denunció represión por parte de las fuerzas de seguridad. Osvaldo Brigo, dirigente del Frente de Lucha, Unidad y Progreso de la República Dominicana, explica los fundamentos de la jornada de protesta. Hemos establecido que esto es una convocatoria contundente porque se ha expresado con el cierre del comercio de manera significativa, disminución casi nula del transporte, el sector productivo, el sector comercial ha cerrado sus puertas y esto es como una respuesta al gobierno ante la indiferencia, ante su incapacidad de dar respuesta al pliego reivindicativo que le hemos planteado al gobierno. No es posible que continuemos nosotros pagando una de las gasolinas más caras de América Latina, que los productos de primera necesidad aumenten a diario sin que el gobierno tome medidas ante estos aumentos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y este viaje político, social y cultural por el continente continúa ahora desde Ecuador con música. Micrófono para Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a todos los oyentes de Al Carajo. Tenemos una banda que se llama Swiss Original Monk, una banda que nació en 2010 y logró una perfecta mezcla de sonidos del mundo y por supuesto del folclore ecuatoriano. Oh, Río, ra. San Antonio ya se va. Oh, Río, ra. Hoy la banda es un crisol de países, está integrada por músicos de Ecuador, de Colombia, de Europa y de los Estados Unidos. Así como en lo sonoro, mezcla el rock, el bacán, merengue, música del Pacífico, música electrónica, jazz, champetas o cumbia. En la poética también hay una diversidad temática que va desde lo religioso, lo festivo, hasta el feminismo, entre otros varios temas. En una cantina refundida en medio de la nada me los encontré a todos. San Pedro, la Virgen del Quinche, el diablo, hasta la mismísima muerte estaba presente. Y yo les digo que almorzando todavía, no van a ir a trabajar, ya son las 4 de la tarde. Y el diablo me dice: tranquilo amigo, déjelos que solitos se peleen. ¿No ve que así me ahorran trabajo? Y la Virgen del Quinche: algún día se darán cuenta que nosotros también fuimos humanos. No es fácil ser bueno. Hay que perseverar. Escuchamos San Antonio, un tema que nació en 2013, pero fue reeditado en 2016 en el disco Somos, producido por Eduardo Cabra. Con ustedes, la Swing Original Monk con San Antonio. Para algo hay que ser bueno, dice San Pedro. ¿Usted juega al 40? Yo. ¡Claro! Entonces venga, compañero, siéntese que la muerte no toma, no juega, no apuesta, no gana, es sobriamente aburrida. Y esa fue la vez que estuve más cerca a la muerte. ¿Y a dónde va usted, San Antonio, por la puerta? Yo ya me voy, allá me voy. ¿Y a dónde va usted, San Antonio? ¿A dónde va? Me voy para allá, me voy de acá. Es que me has dejado solo y tan desamparado. En su soledad el cuco también se ha asustado. La compañía de los santos sus puertas cerró.
es que hoy ya no se puede trabajar por amor. El diablo dice que aquí no tiene más que hacer, porque el hombre es tan malo y patentó hasta el placer. En medio del relajo Dios de hablar se cansó. Igual si no hacen caso, ¿pa' qué diablo hablo yo? Oh, río, ra. San Antonio ya se va. 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 Oh, río, ra. Oh, río, ra. Oh, río, ra. Oh, río, ra. Escuchamos a la Swing Original Monk, banda de Ecuador, con la canción San Antonio. Ya se va. Gracias, Mavi, por la música. Y ahora abrimos nuestro espacio dedicado a la historia. Lo recibo a Juan Francisco Martínez Pería. Nos vamos a salir en esta oportunidad de las fronteras del continente y vamos a hablar de Lenin. Le voy a pedir a nuestro compañero, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, para empezar la recorrida en pos de lo que este programa pregona, poner en 2 frases a Lenin en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Qué representa la figura del líder ruso en nuestro continente? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, sí, un poco fuera de agenda y un poco fuera de la región, ¿no? Bueno, pero no tan fuera de agenda ni tan fuera de la región, porque el 22 de abril se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Lenin. Una figura enormemente crucial, por supuesto, en la historia global del siglo XX, ¿no? El líder de la Revolución Rusa, una figura que marcó una época y que dejó una obra importante, también con múltiples discípulos. Y bueno, la idea era charlar un poco, sobre todo sobre algunas ideas de esta figura, ¿no? Lenin fue una figura política e intelectual importante, además de, obviamente, ser el principal líder de la revolución. Escribió una obra muy voluminosa y sobre todo lo que me interesaba a mí era recuperar algunas ideas en torno al marxismo, al imperialismo, ¿no? Paradójicamente, o no sé si paradójicamente, ¿no? Lo que terminó pasando con el pensamiento de Lenin en gran medida en la Unión Soviética y un poco lo que se exportó terminó siendo a veces un modelo muy ortodoxo, un modelo muy maquetado, pero una de las características centrales de Lenin fue su creatividad, ¿no? Me parece que eso es muy importante, su capacidad, su intención de hacer un marxismo ruso, un marxismo original, un marxismo creativo. Y digo, es un poco una paradoja porque lo que terminó pasando, sobre todo a partir de su muerte y con la época de Stalin, es que eso se terminó, digamos, reificando y difundiendo de manera universal. No es el único caso, por supuesto, ha pasado con tantos otros autores y autoras que terminan siendo canonizados, pero bueno, hay algunos casos donde es más paradójico que otros, ¿no? Lenin, me parece que hay que entender un poco su importancia en el contexto, por un lado obviamente en el contexto ruso, por otro lado en el contexto europeo y por otro lado en el contexto global, ¿no? Lenin fue, como todo el mundo supongo que sabrá, el líder del partido bolchevique, que es a partir de una fracción del Partido Socialdemócrata Ruso, y como sabemos terminó siendo el líder de la Revolución Rusa. Pero lo que me parece que es importante es en la época que él escribió, que fue una época, digamos, donde hubo toda una serie de cambios, ¿no? A nivel global y a nivel europeo, que sobre todo me interesa marcar 2 fundamentalmente. Uno es toda una progresiva modernización de la izquierda, digamos, ¿no? Sobre todo la emergencia de movimientos de izquierda socialdemócratas, ¿no? Lo que se conoció también como el revisionismo, que era toda una lectura impulsada sobre todo por un intelectual alemán que era Bernstein. El Partido Socialdemócrata Alemán era un partido muy, muy moderado,
sobre todo esta fracción, que va a plantear la idea de que, bueno, que la revolución iba a venir de alguna manera, digamos que el socialismo iba a venir por el propio desarrollo del capitalismo y a través de la democracia y sin grandes proyectos revolucionarios. Eso me parece importante, por un lado, porque Lenin va a ser un gran objetor de esa idea, y por otro lado, algo que también me parece muy importante es la expansión del imperialismo a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? En esto que se suele conocer como la época victoriana, la época de la Belle Époque, y que generalmente desde Europa se ve como una época de orden, de progreso, de avance, ¿no? Si nosotros lo vemos del mundo periférico, que es lo que nos toca, lo que nosotros vemos es lo contrario, ¿no? Una gran penetración imperialista en África, en Asia, digamos, es toda la época del reparto de África con las conferencias de Berlín, es toda la época del colonialismo, digamos, de la profundización del colonialismo en Asia, y también de un fuerte imperialismo británico y norteamericano en América Latina. Esa época de expansión imperialista es, por otro lado, una época de, como decíamos, gran orden, progreso, digamos, positivismo y desarrollo económico en Europa, donde hay pocas guerras entre las naciones europeas. Y eso también repercutió, digamos, bueno, también es una época de una gran alza del discurso racista, ¿no? Y eso es una época que repercutió también en la izquierda, digamos, ¿no? Hubo todos sectores de la izquierda, sobre todo de lo que se conoció en ese momento como la Segunda Internacional, que no objetaron o incluso legitimaron o incluso apoyaron el colonialismo, ¿no? Planteando que, bueno, que en una etapa, digamos, socialista, el colonialismo podría llegar a continuar, ¿no? Hay una serie de congresos de la Internacional Socialista, donde esas ideas se plantean explícitamente, ¿no? Y ahí me parece que en ese contexto Lenin es muy importante. Obviamente el contexto también europeo particular, que es el de la Primera Guerra Mundial, va a ser clave en esto. Lenin fue clave en la primera Revolución Rusa de 1905 y sobre todo en la segunda Revolución Rusa de 1917, pero como decía, a mí lo que me interesaba subrayar era el carácter original de Lenin, ¿no? Esta idea de recrear el marxismo. El marxismo que había planteado Marx sobre el colonialismo, bueno, hay toda una discusión, Pablo, ¿no? Me imagino que sabrás. Están aquellos que creen que Marx fue toda la vida muy eurocéntrico y aquellos que creen que no, que Marx tuvo distintas etapas y que la etapa final fue una etapa menos eurocéntrica o totalmente crítica del eurocentrismo, pero de alguna manera lo que Marx planteó, sobre todo en la década del 50, y también Engels, fue la idea de que la expansión del capitalismo se podía dar a través del colonialismo y que ese colonialismo era moralmente negativo, pero que tenía un efecto progresivo, porque traía el capitalismo a otras regiones del mundo. Marx al final de su vida va a ir poniendo en tensión estas ideas, pero esos textos tampoco eran tan conocidos. Y Marx, por ejemplo, también en el Manifiesto Comunista y en sus textos más canónicos va a ser muy crítico del nacionalismo. En la década del 70 va a empezar a tener una mirada alternativa, sobre todo en torno a Irlanda, donde va a empezar a plantear que el nacionalismo irlandés podía ser progresivo. Pero esos textos, como te digo, Pablo, no eran textos canónicos, ¿no? Entonces, un poco la importancia de Lenin y de otros autores y autoras de la época es justamente repensar el fenómeno imperialista. Un texto clave para leer y que en gran medida tiene vigencia es el texto El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? O sea, en algunos aspectos accesorios ese libro no tiene tanta vigencia, pero tal vez en su núcleo más fuerte sí. Y ahí lo que va a plantear Lenin es justamente toda una relectura del capitalismo, ¿no? Planteando que el mundo ha entrado en una fase distinta, lo que es llamado una fase superior, ¿no? Una etapa nueva, de un capitalismo que se caracterizaba por ser imperialista. ¿Está bien? Esto estaba caracterizado fundamentalmente por una serie de cosas. Primero, el peso de la conquista colonial. Segundo, directamente, la disputa por mercados, la disputa por los recursos naturales. Y por otro lado, el carácter monopólico de ese capitalismo. El capitalismo había pasado de una etapa más, si se quiere, una etapa más de libre comercio a una etapa más directamente monopólica. Y fundamentalmente también la imbrincación entre lo financiero y lo industrial, ¿no? Entonces Lenin está viendo muy acertadamente, no es el único, pero bueno, es el que más influencia tuvo en definitiva, está viendo estos cambios, digamos, socioeconómicos en ese momento y está planteando esta idea de una nueva etapa, ¿no? Y ahí Lenin me parece que una de las cosas más importantes es que deja de tener una mirada tan centrada en una idea de lucha de clases y en una mirada muy eurocéntrica, típico de la izquierda europea y la izquierda eurocéntrica global, y empieza a plantear la idea de que, de alguna manera, la contradicción fundamental, o una de las contradicciones fundamentales, era la de países explotadores y de países explotados, ¿no? Entonces ahí la dimensión del imperialismo pasa a jugar un eje absolutamente fundamental,
Y ahí también empieza a aparecer la idea de que, a diferencia de lo que Marx había dicho, sobre todo en su primera etapa, y lo que autores eurocéntricos planteaban de que la revolución tenía que darse en el centro, Lenin empieza a plantear la idea de que la revolución podía darse en espacios periféricos, ¿no? Hay una famosa frase donde él dice: la cadena imperialista se corta por el eslabón más débil, ¿no? Y el eslabón más débil no es el centro, sino el mundo más periférico, ¿no? Entonces, estas relecturas de Lenin son muy importantes, y eso va a implicar la idea de que la izquierda no tiene que pensar solamente en términos de clase versus proletariado versus burguesía, sino también que hay que apoyar a los movimientos nacional, popular, antiimperialistas. Cosa que la izquierda en América Latina después no hizo muchas veces, ¿está bien? Sobre todo cuando estaban sujetos a Moscú muy directamente, pero él lo planteó muy explícitamente, ¿no? Esta idea de que hay que apoyar a los países dominados, colonias o semicolonias. Lenin habló, por ejemplo, de países de América Latina, habló particularmente de la Argentina, habló del imperialismo británico en nuestra región, etcétera, etcétera, y creía que esa lucha era una lucha central. Esto no quedó solamente en palabras, ¿no? Lenin, como líder de la Revolución Rusa, va a llevar adelante una serie de medidas muy importantes. Una es una política de autodeterminación de los pueblos. Recordemos que Rusia era un imperio, digamos, un imperio zarista, y una de las cosas que va a hacer Lenin y la Revolución Rusa es desmantelar y promover la autodeterminación de esos pueblos, planteando después la federación de esos pueblos en la Unión Soviética. Pero no todos los pueblos volvieron a esa federación. Algo que fue discutido dentro de la izquierda, digamos, Lenin fue la fracción más radical de la Segunda Internacional y después rompe con la Segunda Internacional. Y, por ejemplo, figuras como Rosa Luxemburgo, que también era muy radical, le va a criticar esto, ¿no? Haber apostado a la autodeterminación de los pueblos. Otra cosa muy importante que me olvidé de comentar, disculpame Pablo, es la idea de Lenin de que obviamente la Primera Guerra Mundial era una guerra interimperialista, y la idea de que en el futuro iba a haber constantemente guerras interimperialistas, digamos, ¿no? Esta era una idea clave que, bueno, con el tiempo uno puede discutir cuánta vigencia tuvo. Claramente la Segunda Guerra Mundial fue eso, pero posteriormente tal vez eso no se dio así por el consorcio imperialista en el que estamos viviendo, ¿no? Y ya para ir terminando, Pablo, permitime, Lenin también auspició la emergencia de la Tercera Internacional, y justamente esta Tercera Internacional tuvo, sobre todo en su primera etapa, una política muy radical de expansión de la revolución, ¿no? Ellos apostaban a que la revolución empezara en Rusia, pero se expandiera a Occidente, cosa que no se logra, y una vez que es muy claro que eso no se logra, hay una apuesta muy fuerte por el mundo periférico, por Asia, por las colonias, ¿no? Expandir el viento revolucionario, ¿no? por el mundo, dándole a ese mundo un lugar central, digamos, ¿no? Incluso Lenin tempranamente va a advertir la importancia, por ejemplo, de la lucha antirracista, ¿no? de las comunidades africanas y afrodescendientes en América, así que eso también es un aporte importante de su pensamiento. Interesantísimo, interesantísimo Lenin en el plano global, y también este vínculo con nuestra América Latina sobre las guerras y esta cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Tenemos a Vladimir Putin en una guerra con Occidente, criticando a Lenin por haber dado esa autodeterminación a la Ucrania, que después se integra a la Unión Soviética y que hoy es independiente de lo que fue la Unión Soviética. Así que mirá cómo se juntan los puntos de la historia. Vos decías, no sabemos si sigue vigente eso que Lenin planteó. Me parece que sí, ¿no? Viendo hoy cómo está Europa y cómo está el mundo. Sí, en algunos puntos sí, en otros puntos es más discutible. Por ejemplo, había un autor alemán que se llama Karl Kautsky, con el cual Lenin discutió mucho, que planteaba la idea de que iba a haber un ultraimperialismo, ¿no? Que todas las potencias imperialistas se iban a unir. Y algo de eso hay, digamos, ¿no? Si uno lo piensa en términos de lo que fue armando hegemónicamente Estados Unidos con la Unión Europea y con el G7, pero muchas de las cosas que plantea Lenin, por supuesto, tienen enorme vigencia, claro. Totalmente. Sí, lamentablemente. Bueno, y después el post-leninismo, ¿no? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué rumbo tomó ese socialismo y ese comunismo original que planteó Lenin en la revolución? ¿Y qué resultados tuvo para el pueblo ruso y para el mundo? Sí, sin duda, digo, más allá de lo que podemos decir, los aspectos más positivos de la experiencia soviética, ¿no? Que merecerían un análisis particular, lo que está claro es que hubo, digamos, como mínimo una reificación, quiero decir, ¿no? Como lo interesante de Lenin era justamente pensar creativamente, críticamente, reactualizar el marxismo, y lo que muchas veces terminó pasando es una importación total de lo que supuestamente era el marxismo-leninismo, que muchas veces hizo que se perdiera, ¿no? Esa heterodoxia,
esa originalidad, etcétera, etcétera. Y la Tercera Internacional, que fue una iniciativa, creo yo, muy valiosa inicialmente, sobre todo la primera década, también terminó siendo, digamos, en definitiva, satélite de Moscú, ¿no? Que si Moscú un día decía una cosa, se hacía una cosa, y si otro día decía otra cosa, se hacía otra cosa, siempre más en función de sus propios intereses que los intereses de lo que ocurría en las periferias. Pero bueno, eso es la época de Stalin, ¿no? Quiero decir, eso es lo que va ocurriendo después, y eso no invalida, obviamente, la primera etapa ni el pensamiento más interesante de Lenin, por supuesto. Totalmente. Bueno, por esa visión de Lenin de la periferia como actor de una revolución global, es que lo paramos también en América Latina, en este programa de Al Carajo, aquel líder revolucionario. Juan, te pedimos libros siempre, ya mencionaste uno, bibliografía para seguir extendiendo la comprensión de Lenin y su revolución. Sí, mira, Pablo, quería agregarte una cosa, para ver la influencia global de Lenin. Ho Chi Minh cuenta que cuando él leyó esta declaración, digamos, y esta reivindicación de los derechos nacionales y el antiimperialismo de Lenin, se puso a llorar, se emocionó tanto, digamos, ¿no? Entonces esto nos muestra el impacto que tuvo estas ideas y lo original, porque hay que subrayar que, digamos, el marxismo tradicional, sobre todo el marxismo de la primera etapa de Marx, era bastante eurocéntrico y, digamos, no apoyaba estas ideas antiimperialistas, nacionalistas populares. Después uno, como les digo, hay autores que plantean que al final Marx cambia esas ideas, pero no fueron las ideas que se difundieron. Y la izquierda de esa época era muy eurocéntrica, digamos, incluso llegando a reivindicar el colonialismo. Entonces, el impacto de Lenin, que claro, viene también de un espacio relativamente periférico, semiperiférico como Rusia, va a ser muy importante, es una ruptura importante. No es el único, desde América Latina hay autores que también, para el mismo momento están diciendo cosas parecidas, pero creo que es importante. Libros. Bueno, libros, Lenin tiene una tonelada, ¿no? Por supuesto. Decíamos, imperialismo, fase superior del capitalismo, me parece que es clave. Libros como ¿Qué hacer? Izquierdismo, enfermedad infantil de comunismo, que es una crítica a posiciones extremadamente radicales. Las tesis de Abril, ¿no? Toda una serie de libros típicos de Lenin. Después de Néstor Cohen, por ejemplo, Lenin, La pregunta del viento, un marxista argentino muy importante. Francisco Fernández Güey, un marxista heterodoxo español que falleció hace unos años, tiene un libro que se llama Conocer a Lenin, que también vale la pena. Después, bueno, un marxista clásico como Lukács, también tiene un libro que se llama Lenin. Hay muchísimo para leer, hay muchísimo desde América Latina y fuera de América Latina para leer sobre su figura y sobre su pensamiento. Hay que seguir haciéndolo, leyendo a Lenin y sobre Lenin. Interesantísima la columna de Juan Francisco Martínez Pería con la historia latinoamericana. Hoy nos salimos de las fronteras del continente, pero nos quedamos igual con un pie en América Latina, con la influencia de Lenin a nivel global. Juan, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Seguimos en Al Carajo. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos y llegamos a nuestro momento de identidad a través de la comida. La música nos guía y nos sugiere en la mesa de qué país nos vamos a sentar. Hoy vamos a comer tequeños venezolanos. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Los tequeños son los bocados más populares en Venezuela. Se consumen en todas partes, pero sobre todo en las fiestas. De hecho, hay un antiguo refrán venezolano que dice: fiesta sin tequeño no es fiesta. La versión popular es de tamaño pequeño, pero también existe el tequeñón, que es mucho más grande. El origen de estos aperitivos, que también son llamados en Venezuela como pasapalos, se remonta al siglo XVI en el pueblo de Los Teques, estado de Miranda, por eso su nombre. Hay otras versiones que además de queso llevan mermelada de guayaba. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Les cuento cómo hacer la versión de tequeños salados y con qué acompañarlos. En un bol grande hay que poner 400 gramos de harina de trigo, en el fondo hacer un hueco y agregar 120 gramos de manteca a temperatura ambiente y un huevo grande. Mezclar los ingredientes y añadir de a poquito 110 centímetros cúbicos de agua tibia y media cucharada de sal.
De a poco, verter 100 gramos más de harina hasta que la masa empiece a estar tierna pero firme. Para el amasado hay que espolvorear con harina la superficie de trabajo y amasar durante 20 minutos hasta que la masa esté elástica. Taparla y dejarla reposar 30 minutos. Pasado ese tiempo, estirar la masa con rodillo hasta que quede fina. Una vez estirada, cortarla en tiras uniformes. Con esas tiras hay que cubrir el queso llanero previamente cortado en palitos de entre 7 y 2 centímetros, como si fuera una venda. Para esta cantidad de masa se usa aproximadamente 300 gramos de queso llanero. Para quienes no lo conocen, el queso llanero es un queso duro y salado que es ideal para los tequeños. El queso debe quedar en este armado perfecta y totalmente cubierto con la masa para el momento de su cocción. Para cocinarlos hay que calentar una cantidad suficiente de aceite, puede ser de oliva, en una sartén profunda. Cuando esté muy caliente el aceite, sumergir los tequeños y esperar a que se doren en forma pareja. Esto es aproximadamente 1 minuto. Se puede acompañar con salsa tártara, con salsa picante o guacamole. Pajarillo verde por tu mala compañera. Acá les explico también cómo hacer la salsa picante. En una sartén, con media cucharada de aceite, saltear una cebolla grande picada. Una vez cocida, agregar 4 tomates medianos pelados y cortados en cubos. Remover y cocinar 30 minutos. Pasado ese tiempo, agregar los ajos picados, sal, el ají picante y por último la ralladura de limón. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Para un plato tradicional, escuchamos una canción tradicional también de Venezuela, Pajarillo Verde por Cecilia Todd. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Gira de radios de América Latina ahora en Al Carajo, con la información, contacto a través de los corresponsales, de las comunicadoras y comunicadores de las emisoras del continente, con las que compartimos el camino, construyendo comunicación popular. Y en ese sentido tenemos justamente un reporte sobre el 4º encuentro de radios comunitarias e indígenas de América Central, que tiene sede en Guatemala, con la participación de radios del centro del continente. Una de ellas es Radio Sensunat de El Salvador, que comparte este reporte en la voz de Delcy Ramírez, integrante de este colectivo de comunicación. Comentarles que me encuentro en la ciudad de Guatemala, donde se está desarrollando el 4º encuentro de radios comunitarias indígenas con el lema Voces Indígenas que Tejen la Región. Me encuentro con José Cian, es el vicepresidente de la Red Centroamericana, para que nos comente sobre este encuentro y la importancia de articular estos esfuerzos comunicacionales en la región. La Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas está promoviendo este espacio con representantes de distintas radios comunitarias indígenas en toda la región centroamericana, Guatemala, El Salvador, tenemos la participación de Nicaragua también, ¿verdad? Y Belice, por supuesto, también, quienes están con nosotros presencialmente en este encuentro, y otros compañeros y compañeras quienes se están conectando de forma virtual. En este encuentro vamos a abordar principalmente el tema sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que favorece a cada una de las radios comunitarias, quienes están dirigidas a través de sus autoridades indígenas, desde sus comunidades, desde sus organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, una sentencia que va a generar jurisprudencia a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque es una sentencia de la Corte Internacional, en la Corte Interamericana, así como a cada uno de los países en Centroamérica. ¿Cuál es la situación a la que se siguen enfrentando las radios comunitarias en el mundo y sobre todo en estos países centroamericanos? La criminalización hacia las comunicadoras, hacia los comunicadores, hacia los periodistas, por supuesto ha sido uno de los temas muy preocupantes para nosotros como radios comunitarias también, quienes trabajamos haciendo comunicación comunitaria de manera independiente. Entonces nos hemos encontrado desde hace muchos años en Guatemala, por ejemplo, la persecución en contra de comunicadores
y por tal razón es que se hace la denuncia en la Corte Interamericana y 10 años después pues se logra esta sentencia y que viene a favorecer a cada una de las comunidades y de los pueblos indígenas en toda Centroamérica y Latinoamérica. Porque es importante que existan esfuerzos como este que permitan reunir a radios comunitarias de Centroamérica. La lucha pues ha sido constante, la lucha ha sido muy difícil en toda la región, por supuesto, para que podamos ejercer libremente nuestro derecho de libertad de expresión, principalmente como pueblos indígenas. Y de El Salvador bajamos hasta Colombia. Informe de Rafael Morán, cronista para el Contacto Sur de ALER, la Alianza Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, y un momento histórico para el país sudamericano, confesiones de militares sobre los casos de falsos positivos, los crímenes cometidos por el ejército colombiano en el combate a la guerrilla de la FARC, en primera persona por los represores. Con estas palabras, el cabo retirado del ejército colombiano Néstor Gutiérrez admitió haber ejecutado a civiles para luego presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar, pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas, no más. Ante unos 50 familiares de víctimas de la región del Catatumbo en el norte de Colombia, los militares detallaron el modus operandi, según el cual en los años 2000, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el ejército agarraba a jóvenes, campesinos o indígenas y los asesinaba presentándolos como delincuentes. Llegaban acá a la ciudad de Ocaña y unos muchachos que se veían, que eran de bien, no eran delincuentes. Me acuerdo tanto de Luis Devia Gómez. Lo asesinaron, le colocaron un arma en sus manos y reportaron un combate. Y al otro día, la noticia, un guerrillero, un paramilitar, un bandido dado de baja. Esta inédita audiencia se lleva a cabo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, instaurada con los acuerdos de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC. Quienes confiesen sus delitos podrán recibir penas reducidas o alternativas a la cárcel. En esta misma audiencia, un general admitió el carácter generalizado de la práctica macabra de los falsos positivos, denunciada desde hace muchos años por organismos de derechos humanos. Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, víctima de una ejecución extrajudicial, representa el colectivo Madres de Víctimas de Falsos Positivos. La lucha que nosotros hemos liderado era uno de los objetivos, que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así como lo han reconocido y lo han dicho ellos, que no eran ningunos guerrilleros. Eso está perfecto, pero son muchos casos en Colombia que todavía están en la impunidad. Si bien sabemos que hay 11 militares que están en este momento en la audiencia, nosotros la esperanza que teníamos era que esta audiencia de reconocimiento se hiciera desde los comandantes de las brigadas, porque eran ellos los que ordenaban cometer estos crímenes. La justicia colombiana admite la existencia de 6.402 civiles ejecutados por los militares entre 2002 y 2008. Según las ONG, sin embargo, la cifra podría ser de al menos 10.000 casos. Conmoción en Colombia con estas confesiones de los militares sobre lo actuado en la represión ilegal durante la guerra interna del país. Informe de Rafael Morán. Y ahora nos vamos al último contacto, en esta ocasión con Radio Universidad de Nicaragua, Nelson Rodríguez, y el informe sobre la salida del gobierno de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Daniel Ortega, a través del canciller Denis Moncada, en una comparecencia pública, informaron de la expulsión de la representación de la Organización de Estados Americanos OEA en Managua. El canciller Moncada señaló que expulsaban al organismo debido a que son un instrumento de injerencia y dominación. Agregó que a partir del 24 de abril de 2022 se retiran de todos los mecanismos del organismo. Comunicamos que Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. Hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, llamado
equívoca y falazmente Organización de los Estados Americanos. Retiramos las credenciales de nuestros representantes. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta Organización de Estados Americanos como nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Sandino, derrotó y expulsó a la marinería yanqui de esta patria libre y soberana. A los pocos minutos del anuncio del canciller, se conoció que la Policía Nacional ocupó la sede de la oficina de la Organización de Estados Americanos OEA en Managua. La OEA desde Washington, donde tiene oficina principal, reaccionó con un comunicado denunciando la ocupación ilegítima de sus oficinas en Managua. Textualmente el comunicado señala: hoy las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de los Estados Americanos OEA en Managua, Nicaragua. El organismo señaló que exigen al gobierno nicaragüense el respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte. Así señala el comunicado del organismo. Desde Managua, Nicaragua, informó Nelson Rodríguez. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Bueno, me permito felicitar la decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA. No olvidar, la misma OEA de Luis Almagro que apoyó el golpe del 2019 contra Evo Morales en Bolivia. Será polémica, pero decisión soberana, en todo caso, del país centroamericano. Ahora en Al Carajo, seguimos, nos metemos en el último tramo del programa, volvemos a las canciones. En este viaje musical que proponemos en Al Carajo, tenemos esta vez una parada muy especial y es la tierra de Jamaica. Esa tierra que nos gusta visitar porque es donde nació el reggae y también donde nació uno de los cronistas más importantes de la música popular, como lo es Bob Marley. Pero esta vez llegamos a Jamaica para ver los nuevos valores. Se trata de Koffee, una cantante muy jovencita que nació en Spanish Town en 2000. Koffee es cantante, es compositora, es rapera, es DJ y es guitarrista de reggae. Su nombre es Micaela Simpson y el primer acercamiento a la música fue en el coro de la iglesia. Hoy es una cantora que habla de la violencia, que habla de los problemas sociopolíticos de su país natal, Jamaica. Quiero hacer del mundo un lugar mejor, dice la joven en sus conciertos, pero también lo dice a través de sus canciones. En 2017 sacó su primer disco y desde entonces no para. En 2019 Koffee se convirtió en la persona más joven, tenía 19 años en ese momento, y la única mujer en ser premiada con un premio como el Grammy dentro de la categoría de Mejor Álbum de Reggae. Actualmente fue convocada por el músico Harry Styles para formar parte de su gira Love on Tour. La cuarentena por la pandemia, las nuevas formas de relacionarse y una violencia latente en todo el mundo son los temas que Koffee incorporó en sus últimos sencillos. Uno de ellos fue lanzado este año, hace apenas unas semanas. Escuchamos a Koffee con el tema Toes. Now up on stage with chronic, say I sing, yeah, see me all diggy soon, get the higher ring like hello, brother. Him say I had to shot ya, saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your shot, you can't ball in a life, man. Me have to thank God for the journey, the earnings are just for the plus, yeah. And gratitude is a must, yeah. Me see blessings fall, them right on. But I toast to the friends we take off every load one time. Blessings upon me, and send me to tell them a story. Just so blessings upon me, and
that's how I me to give him the door. Free, I'm delighted. Ya no se me pasa ni ignited. Got the music get me excited. I'm coming like a potion. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. Toast, yeah, yeah, yeah. Toast. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. Toast, yeah. Escuchamos a Koffee, la joven artista de Jamaica, con el tema Toast. Seguimos en Al Carajo. Y ahora, la biblioteca de lecturas. Es bonita y es bonita. Nos acompaña en esta temporada de Al Carajo la novela Rosario Tijeras del colombiano Jorge Franco. En cada programa un pasaje de esta historia en la voz de Mavi Sosa. Estoy metido con una mujer de la cual no sé nada, me dijo Emilio, absolutamente nada. No sé dónde vive, ni quién es su mamá, si tiene hermanos, nada de su papá, nada de lo que hace. No sé ni cuántos años tiene, porque a vos te dijo otra cosa. Entonces, ¿qué estás haciendo con ella? Más bien pregúntale a ella qué está haciendo conmigo. Desde que Rosario conoció la vida no ha dejado de pelear con ella. Unas veces gana Rosario, otras su rival. A veces empatan, pero si uno le fuera a apostar a la contienda, con los ojos cerrados, vería el final. Rosario va a perder. Ella seguramente me diría, como me dijo siempre, que la vida nos gana a todos, que termina matándonos de cualquier forma. Y yo seguramente tendría que decirle que sí, que tiene razón, pero que una cosa es perder la pelea por puntos y otra muy distinta es perderla por nocaut. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias a Mavi Sosa por las lecturas, por la música y por las comidas. Cultura latinoamericana en Al Carajo. Gracias Juan Francisco Martínez Pería por la columna de historia, bien política en esta oportunidad. Gracias a los corresponsales, compañeros y compañeras de las radios campesinas, comunitarias y alternativas de los distintos países del continente por el intercambio de información y por sus voces en el aire de Al Carajo, programa que acá estamos terminando en esta emisión número 9 del año, parte de nuestra temporada número 13. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. En la recorrida propuesta en esta oportunidad, también pasamos por Perú y la búsqueda de iniciar un proceso de reforma constitucional, por los reclamos contra los feminicidios de las mujeres en México, por las protestas contra el ajuste económico en la República Dominicana, y fue también una de las figuras centrales de esta emisión, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, con su decisión histórica de derogar la sede, la ley de entrega del territorio nacional que le había dejado de herencia el gobierno neoliberal de Juan Orlando Hernández. Gran ejemplo el de Xiomara, reconocida como una de las 5 presidentas / presidentes mejor conceptuados en todo el mundo y que cumple sus promesas, compromisos revolucionarios de campaña, sin temblarle el pulso ante ningún poder. En apenas 90 días de gobierno
desarticulando gran parte del Estado neoliberal heredado de la gestión anterior. Ese recuadro subrayado le damos a la líder del Partido Libre de Honduras. Se nos acabó el tiempo. Todo esto que contamos en esta oportunidad lo seguimos en los próximos capítulos. En el aire nos volvemos a encontrar en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad, y en las plataformas cuando quieran: iVoox, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Nos buscan como Al Carajo Radio. Terminamos por ahora. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Será hasta entonces. Alca.